sienten en paz, en descanso cuando comienzan a buscar a su Dios. Amén. Bien, quiero compartir con ustedes la palabra, pero antes compartir dos o tres cositas. Primeramente vamos a darle lugar a los niños. Los niños hoy tienen su festejo, así que bendecimos a todos nuestros niños. Amén. Dios bendiga. Gracias, Señor. ¿Ya estamos en vivo, Igna? Amén. Bendecimos a todos aquellos que nos están mirando del otro lado. Somos la Iglesia Jesucristo Rey de Reyes. Deseamos que Dios te pueda bendecir grandemente y que te puedas quedar del otro lado con nosotros y que puedas compartir lo que Dios hoy tiene para tu vida. Y la iglesia acá te saluda y te da un fuerte aplauso porque nos estás mirando del otro lado. Te amamos en el Señor. Quiero saludar a todas aquellas personas que nos saludé. Dios los bendiga. Y queremos darle la bienvenida a Lucio, a Matilda y también a Marina, que ha venido por primera vez. Así que, ¿qué les parece si le damos un fuerte aplauso? Bendiciones. Dios los bendiga. Marina, deseamos que Dios te pueda bendecir grandemente. Bien, yo quiero que ustedes vayan conmigo a un pasaje bíblico, una historia muy conocida. En el libro de Mateo, capítulo 14, verso 22. ¿Estás preparado para lo que Dios te quiere compartir? Amén. Amén. No dejes que nada te distraiga. Ahí donde estás, si tienes que orar, ora. Cubre tu mente con la sangre de Cristo. Que nada te robe lo que hoy Dios quiere sembrar en tu corazón y lo que nos quiere enseñar. Por eso oro en este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, me levanto como hijo de Dios, Señor, de este lugar. Padre, bendiciendo tus hijos, declarando la sangre del Cordero sobre sus mentes, sobre sus corazones. Señor, para que ellos se levanten como hombres de guerra y mujeres de guerra para tomar lo que tú le vas a enseñar y nos vas a enseñar en el día de hoy. Señor, aún para que en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, Señor, tu palabra nos esté sosteniendo. Padre, oro por ellos en el nombre de Jesús. Dejo inoperante de este lugar toda artimaña del infierno. Todo espíritu de distracción, bloqueo la mente, todo lo que quiera venir a traer molestia, en el nombre de Jesús se sujeta bajo la palabra de Dios. Y nuestros corazones se abren, preparamos nuestra tierra para lo que tú hoy quieres sembrar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y dice así, Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar. Azotada por las olas. Guárdate esta palabra. Azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no tengan miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. En esta pequeña historia que estos discípulos pasan, podemos sacar pero mucho
mucho alimento. Y una de las cosas que más me asombra es cuando Dios suelta una palabra. Cuando Dios suelta una palabra, lo natural se convierte en sobrenatural. Cuando Dios te da una palabra a tu corazón, aunque la ciencia te diga lo contrario, aunque la gravedad diga lo contrario, la palabra de Dios se sujeta a las leyes terrenales. Es imposible que un hombre pueda caminar por las aguas. Pero cuando el maestro suelta la palabra y dice, ven, hay una palabra y un corazón que cree esa palabra. Y lo natural o lo imposible se convierte en sobrenatural. Entonces, deteniéndome un poco en esto, en esta historia, yo me imagino a estos discípulos en medio de esa tormenta. Ya era noche porque dice que era la cuarta vigilia. Seguramente estaría oscuro, no habría iluminación. Y seguramente estarían cansados, estarían de campaña. El Señor se quedó ahí despidiendo a la gente, orando por ellos. Y estarían cansados. Pero dice que soplaba el viento y un viento contrario los llevaba. Y me imagino estas personas tratando de remar y remar. ¿Para qué? Para querer lograr salir de la tormenta. Y yo no sé si a tu vida te ha pasado de vivir tormentas, donde tuviste que remar, remar y remar, donde las fuerzas ya no te daban más, donde los brazos los tenía hinchados, donde ya no podías empujar más. Y la tormenta seguía estando. A ellos le pasó. Encima solo, sin el maestro. Y me pongo en el lugar de ellos, que los discípulos quizás ya no tendrían más fuerzas, como quizás te puede pasar a vos, me puede pasar a mí. Estarían cansados, seguramente estarían cansados. Pero también me imagino que seguro se preguntaron, ¿dónde está el maestro? ¿Dónde está Jesús? Que nos dejó solos, estamos solos en medio de esta tormenta, nos vamos a hundir, nos vamos a morir. Pero en medio de eso tuvieron que esperar. Y escucha esto. Hay veces donde vivimos en tormentas, o tormentas, mejor dicho, vienen a nuestras vidas, que vas a querer remar con tu fuerza, no vas a poder salir. Y lo único que tenemos que hacer es esperar al maestro. Esperar al maestro que se meta en tu barca. Entonces, esperar en el Señor, yo sé que no es nada fácil. Más cuando vivimos en un mundo donde lo queremos todo ya. Para mañana, mejor dicho, para ayer lo queremos. Y esperar en el Señor significa confiar en Él. Confiar también en su provisión. Confiar en que Él va a intervenir en ese asunto que tú estás esperando. Confiar en Dios es confiar y estar seguro que Él te va a proteger aún en medio de las oscuridades. Confiar en el Señor es un estado de tu corazón donde tú decides estar, que a pesar de lo que pesar, a pesar que sople el viento, a pesar que estés en las peores oscuridades, sabes que Dios está contigo. El esperar en Dios es un estado del corazón donde tú y yo decidimos estar. Y sé que no es fácil. Cuando el fuego quema, sé que es difícil esperar en Dios. Cuando los leones te rugen, es difícil esperar en Dios. Cuando los vientos te soplan y están azotando tu casa y pareciera que todo lo quieren tirar abajo, sé que es difícil permanecer y esperar en Dios. Pero hay momentos en la vida que lo mejor que te puede salir es esperar en Dios. Es confiar en Él. Y hay un salmo que me gusta mucho, el Salmo 103:5. Dice, Él saciará de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Me apasiona este pasaje. Y entendiendo esta historia, quizás muchos de ustedes, muchos de nosotros, se nos levantaron tormentas en nuestras vidas. Quizás vientos contrarios comenzaron a golpear directamente las puertas de tu casa o las puertas de tu corazón. Entraron a golpear tu vida. Y el verso 25 dice, Jesús caminaba sobre el mar. ¿Y qué es lo que quiero decirte sobre esto?
que aún en medio de las tormentas, lo sobrenatural vendrá a tu vida. Amén. Si estás descansando en Dios, si estás esperando en Dios, aún en medio de ese desierto, en medio de ese viento contrario, Jesús caminará hacia ti. Él caminará. Y aunque las olas azoten tu vida por un viento contrario que se ha levantado, Él estará contigo. Y es la seguridad que tiene que haber en tu corazón y en el mío de esperar en Dios, en que Él estará contigo. Aun cuando caminemos por las aguas, cuando andemos por esos procesos que estemos atravesando, y saben que el caminar sobre las aguas puede representar a uno sobrenatural de Dios. Y saben que aún en tu peor tormenta, en tu peor temporada, en tu peor crisis, Dios puede manifestar lo sobrenatural sobre tu vida. Porque Él no se mueve bajo recursos. Él no se mueve bajo instrucciones o leyes terrenales. Él sobrepasa todo eso. Él en un abrir y cerrar de ojos, de una noche a la mañana, puede cambiar tu historia. Que Dios aparezca en lo sobrenatural en nuestra barca. Y oro sobre eso. Y dice el verso 32, y cuando Jesús subió a la barca, se calmó el viento. Muchas veces Jesús te sacará de tu barca para que puedas ver la tormenta y sepas que Él está al control de tu vida. Y puedas ver cuando Él sube a tu barca, que Él está al control de todas sus cosas. Entonces el mensaje sobre esto: hay que dejar subir a Jesús en nuestra barca. Hay que dejar que Jesús entre en nuestra vida, que tome el timón, que tome el control de ese bote o de esa barca o de ese barco. Y decir: Señor, aunque esté en tormentas, aunque la oscuridad haya avanzado, contigo estoy confiado. Que tú tienes el control de mi vida. Quizás muchas veces de nosotros, quizás muchos de nosotros, hoy nos encontramos en una posición que estamos cansados. Cansados de la tormenta, cansados de remar y remar, y no vemos cambios. Quizás te quedaste sin fuerza, como a muchos de nosotros nos habrá pasado, en situaciones de la vida donde las fuerzas se agotaron. Muchas veces en la vida hay procesos que es necesario pasar. Y hoy quiero decirte de este lado: tu Dios es un Dios de renuevo. Tu Dios es ese Dios que aunque no tenga fuerzas, Él trae renuevo a tu vida. Y si hoy lo puedes entender y hoy lo puedes creer, aunque te hayas quedado sin fuerza, Dios traerá un renuevo nuevamente a tu vida. Sí, Señor Jesús. Porque Él, su palabra dice: yo soy aquel que levanta al cansado, el que le da fuerzas al que no tiene ninguna, el que multiplica, mejor dicho, las fuerzas al que no tiene ninguna. El Dios de renuevo. Y este es el nombre que le podríamos poner a este mensaje: el Dios del renuevo. Fue el que apareció Jeremías, estando un preso en el patio de la cárcel. Seguramente estaría cansado, pero sí, muy bien la Biblia relata que a este hombre le habían pegado por predicar, que había cobrado una paliza. Y en medio de esa tormenta, en medio de ese proceso, se le aparece el Señor y le dice: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra y los cielos: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. En medio de los procesos, Dios manifestándose de una manera sobrenatural. Yo no sé si hoy estuviste a punto de tirar la toalla, si te quedaste sin fuerzas, si estabas agotado o agotada.
Si la vida te golpeó tan fuerte que ya no podías caminar más, el Señor en medio de todo eso malo se aparece y te dice: clama a mí y yo te responderé. Entonces, el Dios de renuevo fue el que se le apareció a Pablo, aún estando preso. Y se le presentó el Señor y le dijo: Pablo, ten ánimo. Ten ánimo. El Dios de renuevo fue el que se le apareció a Elías cuando estaba debajo de un árbol y dijo: Elías dijo: basta ya, oh Jehová, quítame de la vida. Y el Señor, en su amor y en su misericordia, manda un ángel para que lo levante y le dé de comer. Le dice: vamos, come, levántate, porque el largo camino todavía te espera. Iglesia, no es un fracaso estar caído. No es un fracaso que estemos en tormentas. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Él, que Él al caído lo levanta. Que al que está en tormenta, Él camina con nosotros. Que aquel que está en proceso sabe que Dios estará con nosotros. Muchas veces estaremos en tormentas en la vida. Estaremos quizás en procesos en el desierto y tendremos que correr a buscar su presencia. En medio de esa tormenta, en medio de ese dolor, vendrá el renuevo de parte de Dios. Vendrá el renuevo de parte de Dios. Yo no sé lo que hoy la vida te enfrentó. Yo no sé de qué tal forma hoy la vida te está golpeando. O quizás si te está sonriendo. Pero si es su peor tiempo en este tiempo, el Dios de renuevo es aquel que puede renovar tu vida y darte nuevas fuerzas. Lo que pasó es que Dios muchas veces nos quiere enseñar que aún en medio de las tormentas Él sigue teniendo el control de esa tormenta. Lo que muchas veces Dios en medio de una tormenta te procesa, usa un proceso para formar a alguien. Amén. En medio de una tormenta tú tomas forma a lo que Él quiere. Amén. En medio de un proceso eres formado conforme al carácter que Dios quiere para tu vida. En medio de un proceso Él forma tu carácter y toma curso conforme a lo que Dios quiere para tu vida. Y quizás esta parte no vas a estar de acuerdo conmigo, me vas a decir: ya está, se te chifló el monio, pastor. Muchas veces los procesos son buenos para nuestras vidas. Amén. Los procesos nos forman. Los procesos sacan y pulen lo mejor de nosotros. Entonces, muchas veces Dios dejará que pasen tormentas por tu vida. Dejarás que pases procesos en tu vida. Que camines por desiertos. Andarás y caminarás y muchas veces no vamos a tener fuerzas. Nos sentiremos agotados, te sentirás agotada. Vas a querer muchas veces tirar la toalla. Pero muchas veces eso fue lo que Dios permitió llegar a nuestra vida para enseñarnos que Él es aquel que renueva nuestras fuerzas. Que esta pelea no la peleas con tu fuerza ni con las mías, sino con las de Él. Que Él es aquel que da la victoria al que confía y espera en Él. Gloria a Dios, Señor Jesús. Yo no sé si hoy te reconoces como uno de esos Jeremías en este tiempo, donde a pesar que te golpearon, a pesar que te encarcelaron, el Señor te dice: clama a mí y yo te responderé. Yo no sé si hoy en este tiempo puede haber Pablos que se levanten en este tiempo, que quizás por predicar la palabra te estén juzgando, te estén señalando, y como le pasó a Pablo, que estuvo encarcelado. Pero el Señor se te aparecerá y te va a decir: hija, hijo, ten ánimo, ten ánimo. Dice la palabra que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, por fe apagaron fuegos impetuosos,
Pero también por fe evitaron filos de espada. Por fe sacaron fuerzas de debilidades. Hoy mi mensaje hacia vos. Quizás hoy no tienes pero ni un poquito de fuerza. Pero si tienes fe, por fe sacaron fuerzas de debilidades. Y Dios por fe te volverá a fortalecer. Él será fuerte por fe. Yo no sé dónde están los que no se detienen en medio de tormentas. Yo hoy vengo a desafiar a tu corazón y desafiar el mío, para que te levantes y que ninguna tormenta, ningún viento contrario pueda hacer detener lo que Dios un día quiso comenzar o está comenzando con tu vida. No sé dónde están aquellos hombres y mujeres de fe que sacan fuerzas en medio de sus debilidades. Hoy es animarte y decirte: levántate, porque Dios está contigo. Levántate. Yo no sé si, mejor dicho, sé que hay acá, y en fe lo digo, que hay gente que sigue caminando a pesar que se te han levantado tormentas. Sé que hay gente que sigue caminando a pesar que estés en tinieblas, que estés en oscuridad. Sé que hay gente que sigue caminando a pesar que te hayan encarcelado en lugares donde hay lobos o leones. Sigues caminando porque le sigues creyendo a tu Dios. Oh Señor Jesús, te adoramos, Señor. La Biblia relata de una historia de una mujer sunamita, donde el profeta le profetiza y le da una palabra que iba a tener un hijo. Y en medio de esa palabra que le profetiza, este niño crece, se desarrolla, pero después vive algo. El niño se muere. Y me imagino una madre viviendo esta situación. Pero cuando leo ese relato, veo y me encuentro con esta tsunamita que no tuvo ni tiempo para llorar. Que mejor dicho, su postura no fue lamentarse porque había perdido su hijo. Fue ir a buscar al profeta. Aquel que le había soltado la palabra. Aquel que le había dicho: mira, en cuanto pase un tiempo, estarás teniendo un hijo. Y yo no sé si eres de esas personas que quizás te ha pasado de vivir momentos duros, pero esos momentos duros no fueron consecuencias para detenerte. Pero sí hay personas que quizás los momentos duros fueron lo que usaron el enemigo para detenerte. Lo interesante es que a esta mujer ni la muerte la hizo sentar. Ni la muerte de lo que ella estaba viviendo provocó en su vida que se pueda sentar. Y hay personas que quizás viven con problemas y esas situaciones, en vez de acelerarlo, lo que hacen los estanca. Sí, Señor Jesús. Hay hombres y mujeres de Dios que mientras más lo atacan, más avanzan en el reino de Dios. Gloria a Dios. Y yo sé que de esos hay acá. Amén. Pero también quiero hablarle que si las situaciones de la vida, hoy te ves para adentro y entiendes que cada vez que pasas por un desierto, que cada vez que estás pasando por un proceso te está deteniendo, es tiempo que cambies. Los procesos tienen que acelerarte. Los procesos me tienen que acelerar. Los procesos me tienen que llevar al perfecto diseño que Dios tiene para mi vida. Hay personas que quizás no saben sobrevivir con un problema, que ya todo lo dan por perdido. Pero hay personas que pasaron por crisis, que vivieron cosas fuertes, pero aún su Dios se ha manifestado en medio de esas cosas. Amén. Han visto la mano de Dios. Amén. Y quizás no conforma a tu voluntad, sino conforma a la voluntad de Dios. Amén. Pero viste como Dios en medio de ese dolor, Él te formó, te
te mantuvo firme, te dio fuerza, trajo paz a tu corazón. Es que muchas veces los procesos en la vida cumplen esa función. Yo quiero hablarle a mujeres de guerra, a hombres de guerra, a esas personas que quizás están pasando por la vida procesos fuertes, procesos que entendiste que te forjaron, que hicieron de vos una mujer más ruda, un hombre más rudo. A esas personas le hablo. No te lamentes por los procesos. Entiende que los procesos son para formarnos. Son para pulir todo lo que está de más. Gloria a Dios. Y mujer, te hablo, tú no eres la misma de que pasaste el proceso a hoy. Eres una mujer de guerra. Amén. Eres una mujer que pelea, porque entendiste que en medio del dolor Dios te ha estado contigo. Él te ha sostenido, y aunque te caíste, Dios te ha levantado. Amén. Gloria a Dios. Por eso los procesos muchas veces Dios los permite que lleguen a nuestras vidas. No para verte llorar ni para hacerte sufrir, sino para formarte, para formarme. Los procesos te forman, te forjan. Hay procesos que terminan haciendo el mejor amigo, tu mejor amigo. Por eso, procesos que quizás pasamos son la llave del presente, son la llave del de hoy. Y quizás no entendías lo que estuviste pasando, pero hoy entiendes que gracias a esos procesos, hoy estás más firme, hoy estás más crecido, más crecida. Entonces, el dolor de hoy será la sonrisa de mañana. El proceso de hoy, las lágrimas de hoy, serán la victoria de tu mañana. Porque en medio de esos procesos Dios te forma. Y ese es el otro punto que quiero hablarte. Los procesos, que cuando vienen los procesos, y aún en medio de un proceso es necesario que celebremos en medio de procesos. Porque Él es aquel que cambia tu lamento en baile. Él es aquel que en los procesos te lleva a conocer aún en más profundidad a Dios. ¿Cuántas veces viviste situaciones realmente pesadas? A mí me hicieron conocer más a Dios, o me hicieron conocer diferentes facetas de Dios. Los procesos te hacen acercar más a Dios. Tu fe crece en medio de un proceso. Los procesos son los que te llevan a un nuevo nivel con Dios. El proceso te hace caminar bajo el propósito que Dios tiene para tu vida. Los procesos te hacen crecer. Aunque ese proceso te haga doler, primeramente. Los procesos nos hacen que nos aferremos más a Dios. Y quizás tú del otro lado me dices: pastor, todo bien con lo que me hablas, pero ¿por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué tengo que pasar por este dolor? ¿Por qué tengo que llorar? ¿Por qué tengo que estar sufriendo bajo esto? ¿Saben cuál es la respuesta? Los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hay un propósito en tu corazón. Hay un propósito de parte de Dios. Y si Dios permitió llegar ciertos procesos a tu vida, Él dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Dale gracias a Dios aún por esos procesos. Dale gracias a Dios aún por esas personas que entraron a tu vida. Dale gracias. ¿Saben cuál es la mejor escuela para un cristiano? Está bueno estudiar, es necesario estudiar. Estudio. La mejor escuela son los procesos. Muchas veces lo que Dios permitió que llegue a tu vida es la medida exacta que necesitamos para formar
para formarte, para formarme al nivel que Dios te quiere llevar. Quizás estás llamando enemigo a las personas que Dios le dio entrada a tu vida y le dio entrada para formar tu carácter, para formar tus temperamentos. Amén. Quizás Dios le dio entrada a personas que se levantaron en tu contra, que se levantaron, que te persiguieron, que desataron aún persecución en tu vida. Pero quédate tranquilo, quédate tranquila, porque es lo que Dios permitió para formarte, para formar tu carácter, para que hoy sea otra, para que hoy sea otro, para que estés crecido en Dios, para que tu fe se siga desarrollando. Mujer, eso es lo que pareciera que te hacen la guerra en tu trabajo, lo que pareciera que te critican por ser cristiano. Esos procesos Dios le dio entrada a tu vida para hacerte una mujer fuerte, para hacerte un hombre fuerte. Muy a menudo aquello que tú llamas enemigo, Dios lo llama amigo de tu propósito. Es lo que Dios usó para formarnos. Esa persecución fue lo que Dios usó para poder llevarte a otro nivel. Si no, pregúntale a José, vendido por sus hermanos, tirado en un pozo, esclavo de Potifar, en persecución, y termina siendo la mano derecha del faraón. Los procesos te encaminan al propósito que Dios tiene para tu vida. Amén. Gloria a Dios. Quizás hoy estás viendo que te dañaron, que te lastimaron, pero hoy de acá te digo, espera, espera, porque lo que tú llamas daño, Dios lo está llamando promoción. Lo que tú llamas guerra en contra de tu vida, pastor, se levantaron, me están haciendo la guerra. Pastor, se me levantaron aún los brujos, quien se te haya levantado. Espera, porque lo que tú estás llamando guerra en contra de tu vida, el cielo lo llama estrategia de avance. El cielo lo llama, te estoy entrenando para que puedas pelear. Amén. Lo que tú llamas traición, Dios lo llama empuje. Quizás viviste traiciones, quizás te traicionaron, quizás te dieron la espalda. Pero muchas veces esas cosas Dios las permite para empujarte, para que entiendas que no debes apoyarte bajo un hombre ni bajo una mujer. Bajo Dios tienes que apoyarte. Porque si Él puso propósito, Él puso llamado en tu vida, Él es aquel que te lanza, el que te respalda, pero también el que estará contigo. Quizás lo que tú llamas persecución, Dios lo llama avance. Así que si ves que se levantaron en tu contra, es que el Señor quizás lo ha permitido que lleguen a tu vida para hacerte avanzar. Gloria a Dios. La Escritura habla que en una ocasión los apóstoles habían pasado persecución, pero esa persecución fue permitida para Dios, por Dios, para que avancen y no se detengan. Hoy te pregunto, no sé por lo cual tú hoy estás pasando. Si es un proceso que Dios ha permitido en tu vida, pero de este lugar quiero decirte que los procesos no son para que te mueras en ellos, sino para que puedas crecer. Amén. Pastor, ¿cómo sé si el proceso viene de Dios o lo generé yo? Muy fácil. Si el proceso viene de Dios, a la larga verás frutos sobre ese proceso. Ahora, si ese proceso lo generaste vos por una mala decisión, o lo generé yo por una mala decisión, veremos que no va a haber fruto sobre eso. Entonces, yo quiero decirte, dale gracias a Dios
por todo aquello que tú llamaste enemigo, por todo aquello que llamaste persecución, por todo aquello que tú llamaste traición o dolor, porque ellos son amigos de tu propósito. Fue lo que Dios permitió para hoy que te estés convirtiendo en ese hombre y en esa mujer de Dios. Yo quiero animarte a que tú puedas levantarte. Yo no sé si hay personas en este lugar que dicen: Señor, gracias aún hasta por los Judas que me mandaste. Gracias, Señor, por aquellos que me traicionaron, en el cual yo tenía mi confianza. Pero si no hubieses permitido que esos Judas lleguen a mi casa, que se sienten en mi mesa, yo no hubiese crecido. Dios le da entrada a ciertas personas en tu vida para formarte, para llevarte conforme al propósito que Dios tiene para tu vida. Amén. A Jesús le pasó. Con Jesús comía Judas, compartía las 24 horas, pero nada de eso lo detuvo a Jesús. Yo quiero animarte de este lugar, y no sé los procesos que estás pasando en tu vida, pero que tu confianza esté puesta en Él. Tu barca no se va a hundir cuando el Maestro está llevando adelante tu barca. Aunque pareciera que te estás metiendo en tormentas, en lugares oscuros, tenebrosos, el Maestro tiene el control de tu barca. Amén. El Maestro tiene el control de tu barca. Señor Jesús, te adoramos, Padre. Te adoramos. Su palabra dice: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Y quiero compartir esto y ya termino. Este Dios de renuevo por el cual yo te estaba hablando, el Dios que te fortalece, el Dios que en medio de los momentos más difíciles de tu vida, el que te hace levantar nuevamente, este Dios de renuevo es un Dios que está siempre contigo. Por eso hoy te decía: dale gracias a Dios por cada situación que pasaste, por cada lágrima que se te cayeron, porque las lágrimas que se te cayeron en un pasado hoy se convirtieron en alegría, en cantos, en danzas. Soy el primero en levantar la mano y decir: Señor, si no me hubieses usado, no me hubieses metido en procesos, hoy ni siquiera sería pastor, ni siquiera tuviera una familia. Y hay veces en la vida donde vivimos procesos, donde vivimos situaciones fuertes que nos golpean. ¿Saben una cosa? Donde muchas veces Dios permite que todos se nos vayan, donde no queda nadie. Y no te enojes con esas personas que fueron. Dios muchas veces te lo permite para formarte en medio de la soledad. Amén. Para hablarte en medio de la soledad. Amén. Yo recuerdo que antes que Dios me llame a la tarea pastoral, sentí una fuerte incomodidad sobre pastorear, sobre estar con las personas. Y en una de esas situaciones me pasa algo que jamás había esperado que me pase. Me quedo sin trabajo. Yo digo: ¿y ahora qué hago? Toda una vida viviendo, dependiendo de un sueldo, dependiendo de una obra social, para cuando estaba enfermo y para sostenerme con ese dinero. Y cada vez mi oración decía: Señor, ¿qué pasaría si un día esto deja de ser normal? Hasta que pasó. Y yo dije: Señor, ¿ahora qué hago? Desesperadamente lo primero que hice es tratar de buscar trabajo. No encontré por ningún lado. Y el ardor en mi corazón hacia el llamado era cada vez más fuerte. Ustedes saben que tengo 4 hijos, mis 2 gemelos estaban a punto de nacer. Y recibo una palabra de parte de Dios diciéndome: ninguno de tus hijos nada le faltará. Pero la preocupación como hombre estaba. Entendemos que el hombre es aquel que solventa la familia.
Y llegó un momento en mi vida donde realmente no tenía trabajo. Y fueron 3 años y medio de proceso, 4, donde Dios suplió todas las necesidades. Dios tocaba diferentes corazones. Y uno de los corazones que tocaba sin yo pedirlo era el corazón de mi padre. Y ya estando, comenzando la obra, el que me vestía para yo estar acá delante de ustedes era mi papá. Y llegó un momento cuando iba con tanta felicidad, sabía que estaba en un proceso, pero iba con tanta felicidad a la iglesia donde yo nací. Iba con mis zapatos rotos porque era lo único que tenía. Y tenía, mira hermanos, no le miento, así era el agujero que tenía abajo de mis 2 zapatos. Y me daba vergüenza arrodillarme, porque no querían que me vieran los zapatos rotos. Y si me arrodillaba, trataba de arrodillarme contra la pared, cosa que la planta de los pies tapen los agujeros que tenía en el zapato. Pero yo decía, Señor, yo en esto no voy a morir. Yo sé que algo me quieres enseñar. Y yo buscaba a Dios y mi amor sobre Dios había crecido de una manera sobrenatural. Y en uno de esos momentos estaba escuchando una prédica de un pastor, creo que es de Estados Unidos. Y él estaba hablando sobre el interés del Espíritu Santo. Y él estaba predicando y en un momento hace parar todo. Y este pastor dice, silencio. Yo tengo que hablarle a alguien que está mirando del otro lado en las redes. Cuando este dijo así, me tomó el Espíritu Santo, yo del otro lado de la pantalla, y empecé a hablar en lenguas. Y este pastor me dice, hijo, se te termina en el tiempo de los zapatos rotos. Y cuando él soltó esta palabra, más hablaba en lenguas todavía, porque sabía que Dios me estaba hablando ahí. Se te terminó el tiempo de tu proceso. Y yo dije, ¡ay, Señor! Y lloraba en la presencia de Dios. Pasado el tiempo, el proceso terminó. Pero ese proceso lo pude entender, que fue el proceso de lo que Dios usó para formarme, para hoy estar delante de ustedes, para hoy motivarte y decirte, mira, aunque estés sin trabajo, aunque estés viviendo en escasez, confía en Dios porque Él va a proveer. Él va a proveer. Mis pastores, yo lo único que hacía oraba. Llegaba a las clases y mi esposa me decía, ¿qué le vamos a comprar a los chicos ahora? Necesitan comenzar el colegio. Hay que orar nada más. Hay que orar. Íbamos al cuarto a orar. Señor, estas son nuestras peticiones. Y el Señor las respondía. Y no es porque yo sea el super pastor. Es porque en ese proceso Dios te hace crecer en fe. Es que te hace depender en Él. Venía mi pastora junto con mi pastor con un sobrecito, hijo, esto es tuyo. Me daba dinero para poder comprar, para llevar a mi casa. Mis suegros, los 2 jubilados. Y vuelvo a decir, sin yo pedirle nada, todo llevándolo en oración. Mis suegros venían, hijo, te he comprado esto, hija, te compré esto. Y lo que yo pude entender y ver con mis ojos, que aquellas personas que fueron tocadas por Dios para bendecirnos en medio de esos procesos, Dios les multiplicó 2, 3, 4, 6 veces sobre lo que ellos daban. Mi mensaje sobre vos es que los procesos muchas veces nos duelen, no los entendemos. Pero si estás descansando en Dios, Dios puede levantarte. En esos procesos Dios te enseña. Y hoy me encuentro con personas que están sin trabajo, sin ir más lejos, donde hoy estoy trabajando. Ayer fue el último día de unos compañeros y le pude hablar de Dios. Le pude hablar de este proceso que pasé y cómo lo pasé. ¿Y en quién confié? Confía en Dios.
este Dios de renuevo. En su renuevo surgen tres maneras para nosotros ser renovados. Y primeramente en su presencia. Cuando aún en la tormenta, cuando aún en el medio del dolor salimos a buscar su rostro, salimos a buscar el Espíritu Santo, en ese momento tendrás renuevo. La segunda forma donde Dios nos renueva es a través de su palabra. Es meditar en su palabra, leer en su palabra, estar en su palabra, ser edificados en su palabra. Aún Él dice: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si estás pasando por esto, Dios te va a renovar por la intimidad en el Espíritu Santo, por la lectura en la palabra, pero también el tercero, por la alabanza y la adoración. Por la alabanza y la adoración. Hay situaciones que tienes que cantar aunque no tengas ganas. Tienes que alabar aunque no te salga. Y diga: pero Señor, estoy sangrando por dentro. Él dice: den sacrificios de alabanza. En esos momentos donde te cuesta abrir la boca, el Señor pide sacrificios. La forma de renovarnos es a través de alabarlo y buscarlo. Y Él dice: has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi celicio y me ceñiste de alegría. El Salmo dice: yo te daré fuerzas como la del búfalo. La alabanza y la adoración trae renuevo al Hijo de Dios que está viviendo procesos. En medio de las tormentas, levanta una adoración. Canta a tu Dios. El salmista decía: ¿por qué te bates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y se da el mismo la respuesta: espera en Dios. Espera, porque aún hay que alabarle. Salvación mía, Dios mío, dice. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Señor, te adoramos, te bendecimos. Yo no sé si con todo lo que pude expresar de lo que Dios puso en mi corazón, pudiste tomar, captar lo que Dios te quiso hablar. Yo no sé si has vivido situaciones que te hicieron llorar, que te hicieron sufrir. Pero después que pasaste esas situaciones, después que pasó el tiempo, le pudiste decir: Señor, gracias por aquello que pasé. Porque si no hubieses usado ese proceso, hoy yo no estaría acá. Señor, eso fue la excusa que usaste. Eso fue lo que usó Dios para hacerte crecer. Yo no sé cómo era tu vida antes de conocer a Dios. La mía estaba totalmente perdida. Me sentía en un profundo dolor, tristeza, amargura, no encontraba felicidad. Mi matrimonio todo pata para arriba. Pero fue lo que usó Dios para intervenir en mi vida, para yo ser hoy el hombre que soy y saber que en Él tengo que confiar. Yo no sé lo que tú hoy pasaste o lo que estás pasando. No sé la situación que viviste, pero aquello que un día te sacó lágrimas fue lo que Dios permitió que llegue a tu vida para hacerte una mujer fuerte, para hacerte un varón fuerte. Señor, en esta noche, Padre, tú nos has hablado, Señor, conforme a tu palabra. Señor, sé que a algunos lo estás desafiando, a otros le estás enseñando, pero hay personas que están viviendo procesos en sus vidas.
Hay personas, puedo ver a través del Espíritu que hay personas que se sienten realmente golpeadas por la vida. Otros que te han abandonado. Otros que la persona que más quería te dio la espalda, te abandonó y no lo puedes todavía comprender. Pero suéltalo, porque fue lo que Dios permitió. Hoy no fue casualidad que hayas llegado a esta casa. Hoy no fue casualidad que hayas llegado y estés escuchando lo que Dios ha permitido que escuches. Él te trajo con propósitos. Y Él te dice hoy, si te pones en mis manos, yo puedo hacer cosas grandes contigo. Yo puedo sanar tu corazón. Yo puedo librarte de toda cautividad. Yo puedo sacarte de toda esclavitud donde has caído. Aquellos que nos están mirando, yo no sé si te ha pasado que quizás caíste en las drogas, caíste en la prostitución, en algún vicio, y donde hoy te reflejas por dentro. Todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. Oh, Dios está llamando tu vida. Oh, Dios está llamando tu corazón para volverte nuevamente a Él. Él puede cambiar tu lamento en baile. Él puede cambiar toda tristeza, todo luto. Y le hablo a personas acá, personas que en su propio trabajo tienen guerras. En su propio trabajo has llorado en tu propio trabajo por lo que te han hecho, por la discriminación que te han hecho. Pero como hoy Dios te habló, como hoy Dios te dijo, Él ha permitido que ciertas personas lleguen a tu vida para Él manifestarse y que tú puedas saber quién es realmente tu Dios. Y yo hoy te bendigo. Y aquello que tú estabas llamando enemigo, Dios lo llama proceso. Aquello que tú llamaste soledad, Dios lo llamó intimidad con el amado. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo los bendigo en este tiempo. Los bendigo. Yo puedo ver personas que sufrieron porque lo habían perdido todo, y incluso en su niñez no tenían nada. Vivían solamente en escasez. Y tú no entendías cómo una jovencita, cómo un jovencito podía estar pasando por eso. Pero fue lo que Dios usó para hacerte fuerte en el día de hoy. Yo puedo ver mujeres que te han pasado cosas, mujer, pero no te has rendido. Puedo ver mujeres que han peleado rudo y no fueron con tu fuerza, sino fue Dios estando contigo. Puedo ver mujeres que en su niñez pasaron cosas tremendas y mucho tiempo te preguntaste por qué tuvo que pasar eso. ¿Por qué tuvo que pasar eso? Y el Señor me muestra mujeres que hasta pasaron hambre y que se acostaban sin comer porque no había nada en casa. Pero eso fue lo que Dios también ha permitido para formarte, para hacerte entender que Dios está al control de tu vida, para puedas entender que aquel es el que provee todas las cosas. Señor, en el nombre de Jesús, oro, Señor, por esta generación, que será una generación que se levanta, una generación que no doblará, Señor, sus rodillas a este mundo, que no se dará por vencido, Señor, sino que a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, seguirán firmes, seguirán adelante. Que esto, lo que te ha pasado, lo que te está pasando, es porque te está haciendo más fuerte. Porque te está haciendo más fuerte, porque vendrán cosas fuertes, pero te mantendrás firme en la mano de Dios. Te mantendrás firme. El diablo ha querido que retrocedas. El diablo ha querido que sueltas, que tires la toalla, que dejes el evangelio, que dejes aún hasta de venir a congregarte. Y eso lo puedo ver también. Pero el Señor te dice, todas las cosas nos ayudan para bien. Yo estoy formando una generación de guerreros y guerreras en este tiempo, que no se van a doblar fácilmente ante la adversidad, que no se van a doblar fácilmente ante la tribulación o la persecución. Yo estoy levantando una generación
generación, dice el Señor. Un remanente que va a estar firme con sus ojos puestos en mí, dice el Señor. Gloria a Dios. Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor Jesús.